Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorgaré. Estamos escuchando la música preciosa de la cuña que nos introduce al programa Figuras Bíblicas. Dar la bienvenida a todos aquellos que hoy a través de nuestra página web ya estáis conectados con nosotros en Estados Unidos, en varios puertos. Uno sí sabemos dónde es, en Andover concretamente. Los otros dos no lo sabemos, en Zaporizhzhia en Ucrania también, en Šentjur, Eslovenia y en varios lugares de España. Bienvenidos al programa Figuras Bíblicas, como bien estamos diciendo, y a todos los que en este momento estáis en nuestro canal de Facebook y de YouTube, y a aquellos que a posteriori podréis escuchar este programa y, cómo no, dar la bienvenida también y las buenas tardes a aquellos que llevan Figuras Bíblicas desde Alicante, José Manuel Garrido y Esbeto Estefano. Muy buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes, Rodolfo, Dani y a todos nuestros espectadores. Buenas tardes también de mi parte y un gusto estar aquí otra vez con vosotros. Bueno, para nosotros también es un placer y estamos disfrutando mucho los miércoles por la tarde a partir de las 5, ¿verdad? En este programa Figuras Bíblicas hemos entrado en el tabernáculo y bueno, pues cada tarde es un momento especial que solemos tener con la palabra de Dios y queremos seguir disfrutando de aquello que tiene para con nosotros. Ahora orábamos, ¿verdad? De que queremos todo aquello que viene de parte de Dios. Él es generoso, ¿verdad? Y bueno, pues qué bien que podemos tener un corazón abierto para recibir aquello que en esta tarde Dios tenga para nosotros. Y hablamos de esta figura bíblica que esta mañana nos daba las primicias, José, el velo. El velo, bueno, pues yo no hablo más, adelante, y con este precioso tema seguramente. Muy bien, Rodolfo, pues precisamente vamos a hablar del velo y del velo del tabernáculo, ¿verdad? Me gustaría simplemente hacer un pequeño recorrido de lo que llevamos en este tiempo que estamos hablando del tabernáculo en el desierto, simplemente recordar, ¿verdad?, que fue el Señor el que le dijo a Moisés, ¿verdad?, el deseo que él tenía de habitar en medio de su pueblo y el Señor fue el que le dejó las medidas de todo, el que le dejó los materiales que tenían que ser utilizados, la cantidad. Bueno, es impresionante, ¿verdad?, ver cómo el Señor ya se encargó de todo. Y en Figuras Bíblicas llevamos un tiempo hablando acerca del tabernáculo en el desierto y ahí empezamos en su primer programa de este tema hablando acerca de la puerta, ¿verdad?, hablando de esta cortina de entrada en la que, bueno, pues cualquier persona podía entrar, ¿verdad?, pero cualquier persona que reconocía que tenía que estar en paz con el Señor y que entrase con un sacrificio, pues era bienvenida, ¿verdad? Y hablamos de lo primero que encontrábamos de este altar de bronce, donde representa la cruz de Cristo, donde representa el Calvario y donde representa el sacrificio perfecto, ¿verdad?, hecho por cada uno de nosotros. Y después de esto estuvimos hablando del lavacro o la fuente de bronce también, donde tiene que ver con nuestra limpieza personal, nuestra limpieza diaria. Tiene un buen significado con la obra del Espíritu Santo y con la palabra del Señor. Y después de ello entrábamos al siguiente lugar, ¿verdad?, el lugar llamado el lugar santo, donde encontrábamos la mesa de los panes de la proposición. Encontrábamos el candelero de oro, hecho con 7 brazos y de una sola pieza, y en el programa anterior estuvimos hablando acerca del inciensario de bronce, donde continuamente, ¿verdad?, el sacerdote quemaba incienso delante de la presencia del Señor. Y varias veces hacíamos énfasis en delante de la presencia del Señor, porque en el siguiente lugar, tras el velo del que vamos a hablar precisamente, se encontraba esto, se encontraba la presencia de Dios. Más adelante, si Dios lo permite, estaremos hablando, ¿verdad?, de qué es lo que había en el lugar llamado el lugar santísimo, donde se nos dice que solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote, pero había algo, ¿verdad?, que impedía esa entrada y era precisamente este velo del que hoy vamos a estar hablando. Un velo no pequeño, ¿verdad?, no hecho a la ligera, sino también hecho conforme
al mandamiento del Señor. Me gustaría leer Éxodo capítulo 26, del versículo 31 al verso 37, donde dice así, y está hablando el Señor, hay que recordar esto, vamos desde el 30, dice: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre bases de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado norte. Perdón, al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, obra de recamador, y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Bueno, aquí en definitiva estamos hablando de lo que era este lugar santo, ¿verdad? Nos habla de la entrada de estas 3 cosas que hemos hablado, hablando de la mesa, de los panes, hablando del incensario y del candelabro, y encontramos esta cortina, ¿verdad? Esta cortina que es curioso, ¿verdad? Pero los materiales, dice, un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines. Los materiales que se utilizan, ¿verdad?, son exactamente los mismos materiales con los que estaba rodeado o digamos, de las cortinas que servían de pared del tabernáculo. Entonces, de los mismos materiales encontramos que estaba hecha esta cortina del lugar santo. Esta cortina de la que, bueno, yo creo que imagino que Esbeto seguramente tiene las medidas, no sé si las habrá sacado, pero por lo que nos habla, ¿verdad? Te vas a dar cuenta de que tiene un espesor muy grande y de que la altura que tenía, bueno, pues era también muy grande. Entonces, vamos a quedarnos con este concepto de muy grande, en el sentido de que un hombre o 2 hombres con sus manos estiradas no podían llegar a la parte de arriba del todo, siempre enfocando esto al pasaje en que la palabra de Dios enseña que el velo en el momento de la muerte de Cristo fue rasgado de arriba hacia abajo, y esto es un punto muy importante, rasgado de arriba hacia abajo. Y simplemente antes de darle paso a Esbeto, me gustaría dejar algún dato, y como bien hemos visto, uno de ellos es que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Otro de ellos es que nadie podía atravesar este velo solamente una sola vez al año, ¿verdad? El sumo sacerdote, de esto de hecho lo podemos ver como el primero que entró en Levítico capítulo 16, versículo 4, hablando de Aarón, y que era necesaria la sangre de la expiación, ¿verdad? En primer lugar por él mismo y después también por el pueblo, para poder atravesar ese velo. Pues yo en ese mismo pasaje también, como no, me gustaría también pues comenzar. Y hay para mí, para lo que yo tengo apuntado en esta tarde, hay una palabra clave para mí en ese pasaje, que es la palabra separación. Para mí, ¿por qué es clave para mí en este mismo momento, con ese contexto con el que yo tengo aquí apuntado mis apuntes, leyendo ese texto? Porque lo que está claramente dándonos a entender ese pasaje, que había algo que impedía el paso del hombre a la presencia de Dios. El lugar santo, luego más adelante vamos a ver en el libro de Hebreos, el autor de Hebreos claramente nos enseña para qué servía el lugar santo. El lugar santo, evidentemente, sabemos que tiene que ver con el hombre para Dios. Tanto el candelabro, hemos hablado de la luz, del recordatorio de lo que era la luz para ellos, la compañía del fuego, de la columna de fuego. También la mesa con el pan, hemos hablado, también tiene que ver con el recordatorio del maná, de cómo Dios les bendijo y ellos le entregaban esa ofrenda de pan. Y el altar del incienso es para que a Dios le fuera agradable la presencia y la limpieza del hombre. Tiene que ver con el hombre con Dios. Pero en el lugar santísimo todo lo contrario, tiene que ver con Dios para con los hombres. Entonces, en ese lugar no podía entrar nadie. Solamente, como tú bien dices, José, ese sumo sacerdote escogido, también en Hebreos nos habla a favor de los hombres, un hombre especial, un hombre que venía por herencia, heredaba ese puesto de su padre o de su abuelo, de quien sea, de esa tribu de Leví.
y ellos se dedicaban al sumo sacerdote, la máxima autoridad espiritual y religiosa en aquel momento, entraba para pedir perdón por todo el pueblo. Bien, y aquí vemos a ese velo. Me gusta mucho, y quiero recordar también a nuestros oyentes que la gente que había sido encargada de la construcción de todo el tabernáculo eran hombres y mujeres escogidos, bendecidos y también de alguna manera inspirados para toda obra de arte. No recuerdo ahora mismo, lo había tenido apuntado en otras ocasiones que hemos ido hablando cuando empezamos con el tabernáculo, pero habla de personas que estaban escogidos, y Dios mismo dijo que Él había bendecido a esas personas con ese arte, con ese trabajo de poder hacer toda obra, ¿no? Y aquí vemos que una de las exigencias que había tanto para la cortina separaba lugar santo, lugar santísimo, como la cortina que servía para la entrada de lo que es el tabernáculo en sí, tiene que ser hecha de obra primorosa, una obra de arte, una obra de gente que sabía lo que hacía y estaba inspirada y bendecida por Dios para hacerlo. Una de las cosas más importantes, una de las personas con máxima responsabilidad en la construcción, lo vamos a ver más adelante en otro programa cuando hablemos del arca, era el hombre encargado de hacer el arca. Yo esta mañana leí un poco por encima y me entró temor, porque sabemos la historia de que el que se acercaba al arca, lo que le ocurría cuando el arca iba siendo trasladado. Este hombre fue encargado, qué responsabilidad, pero no es el momento. Pero aquí quiero recordar simplemente que las personas estaban encargadas. Y una cosa que me gusta mucho, que la verdad que no tengo las medidas, en otros programas sí he traído cosas. Lo único que sé que estaba a 9 metros de la entrada del tabernáculo, eso sí que recuerdo, no sé muy bien las medidas, estaba entre 4 columnas, repartida esa cortina. La cortina exterior estaba en 5 columnas, sería un poco más grande que la de dentro, no sé exactamente la medida, pero como tú bien decías, José, es una cortina muy grande. Pero yo quiero que nos quedemos con esa parte de esto, ¿no? De que era la cortina o el velo de separación. Y los querubines, a mí se habían bordado querubines en cada cortina, un querubín. A mí me habla un poco en cuanto a que en esa cortina, yo quiero que nos la imaginemos cerradas, claro, con los dos querubines, dando a entender quieto parado, que aquí es la presencia del Señor. Los querubines, dentro había otros 2 sobre el propiciatorio, hechos de oro. Sabemos que eran protectores, cubrían el altar, miraban hacia el altar en reverencia, el arca como reverencia. O sea, vemos los querubines apuntando a la presencia de Dios. Y a mí también me recordaba el querubín protector que fue puesto en el árbol de la vida para que el hombre pecador no alcanzase y comiera del fruto del árbol de la vida, y siendo ya pecador viviera para siempre. Eso fue porque Dios puso un querubín protector. Los querubines tienen que ver con proteger algo y con impedir el paso, pero de la misma vez también apuntaban a la presencia del Señor. Pues precisamente, ¿verdad? Génesis capítulo 3, verso 24, dice que echó pues fuera al hombre, está hablando el Señor cuando echó fuera a Adán y Eva del huerto, y dice, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Claro, tú fíjate, es que estos querubines precisamente, como nos ha dicho Beto, tienen que ver con guardar, ¿verdad? O con prohibir el paso, aquello que Dios no quería que entrase. Perdón. Entonces, claro, nos imaginamos esta cortina cerrada porque los sacerdotes la veían cerrada. Es decir, el que veía la cortina cuando entraba al lugar santo la veía cerrada. Esa cortina nunca estaba abierta, exceptuando, ¿verdad?, que el día en que el sumo sacerdote podía entrar, ¿verdad?, y lo hacía con sangre de animal inocente. Entonces es una buena enseñanza también, ¿verdad? Nos recuerda que también Dios echó al hombre del huerto del Edén por causa del pecado, y que el Señor de su presencia echa o desecha, ¿verdad?, todo lo que tenga que ver con el pecado. Entonces, la justicia de Dios, ¿verdad?, exige que el pecado sea alejado y que sea castigado. Por eso hablamos de que solamente Cristo fue el que pudo cumplir con esta exigencia de parte del Señor. Por eso cuando hablamos de sumo sacerdote estamos hablando de Cristo Jesús, porque Él sí que pudo entrar, ¿verdad? Y no entró con la sangre de ningún animal, sino con su propia sangre. Me gustaría leer Hebreos capítulo 9, versículo 6 y versículo 7. Dice, bueno,
dice en el versículo 5, dice, y sobre ella, hablando de esta cortina, los querubines de gloria se cubrían, está hablando del altar, está hablando del propiciatorio, y está hablando de esta tapadera que se llamaba el propiciatorio, dice, sobre ella los querubines de gloria se cubrían, que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes, continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, donde buscamos entrar en el lugar santísimo, dice, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bueno, me gustaría dejarlo aquí este pasaje, ¿verdad? ¿Qué nos está hablando? Nos está hablando de que todo este tema de el tabernáculo en el desierto, el lugar santo, nos habla de que es una sombra de lo que en este tiempo presente hoy nosotros tenemos que vivir. Y nos está hablando de que hay un sumo sacerdote, ¿verdad? Me gusta en Hebreos también como dice, y tal sumo sacerdote nos convenía, ¿verdad? Es el que a nosotros nos conviene, y manifiesta a Cristo como este sumo sacerdote, ¿verdad? Que entró una sola vez a la presencia del Padre, y esto fue para siempre. Entonces, ¿verdad? Qué bueno y qué glorioso es poder disfrutar en este tiempo de una entrada libre o de una entrada gratuita, ¿verdad? A lo que la palabra de Dios nos enseña como el trono de la gracia, donde Cristo Jesús ha sido el que ya ha entrado para abrirnos este camino, un camino vivo que Él nos ha abierto a través del velo, y dice, ¿esto es de qué? Esto es de su carne. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Que Cristo Jesús, ¿verdad? Es el que ha abierto el camino. ¿Pero por medio o a través de qué? A través de su muerte, ¿verdad? Recordamos el momento en el que Cristo Jesús murió, fue cuando el velo fue rasgado de arriba abajo, ¿verdad? Podríamos leer Mateo capítulo 27, voy a buscarlo. Pero es curioso porque este velo no se rasgó cuando Cristo estaba haciendo milagros, ¿verdad? Este velo no se rasgó cuando el Maestro estaba dejando una enseñanza. Este velo ni tan siquiera, digamos, se rasgó después cuando Él resucitó. Fue en el momento justo y en el momento exacto, en el que el sacrificio perfecto, ¿verdad?, fue efectuado. Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las ropas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Bueno, me gusta por la claridad que la misma palabra de Dios está trayendo a cada uno de nosotros, ¿verdad? Muchas veces pensamos de que o alguien pueda pensar de que la palabra de Dios se interpreta según su propia manera o según lo que a mí me parece. Estamos hablando, ¿verdad?, de acontecimientos tal y como ocurrieron. ¿Y cuándo fue rasgado el velo? En el momento de la muerte de Cristo Jesús. Entonces, por medio de ese sacrificio, el Señor nos ha abierto el camino, nos ha abierto la presencia del Padre. Yo no sé, ¿verdad?, qué ocurriría en aquel momento, los sacerdotes que pudieron llegar a pensar cuando entraron en el lugar santo y de repente se encontraron que aquello que les era prohibido había sido rasgado de arriba abajo, que de repente podían entrar con libertad a la presencia del Señor. ¿Por qué?
porque en ese momento ya ningún sacrificio, ninguna ofrenda, ¿verdad?, podía tener el valor que tenían hasta entonces, porque ya había sido efectuado un sacrificio, ¿verdad? Cristo Jesús ya había muerto por los pecados de cada uno de nosotros. Entonces, qué bueno, ¿verdad?, que podamos ver el propósito de Dios, ¿verdad?, en todo lo que estamos hablando y en todo lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que hacía el velo? Bueno, pues lo hemos hablado, tiene que ver con separación. Y Cristo Jesús, cuando murió, ¿sabes?, que quitó la separación entre Dios y los hombres. Entonces, qué bueno, ¿verdad?, poder encontrar este mensaje de gracia, ¿verdad?, que nos lleva a la presencia del Padre. Pues yo, Rodolfo, antes de seguir yo, si pudiéramos poner la canción que tenemos preparada y ya después pues yo también añadiré algo lo que tenga aquí apuntado, aunque tú hayas dicho muchas cosas de las que yo tengo, pero es normal. Es normal. Bueno, pues el título de la canción es Mi Señor fue llevado a un lugar. Vamos a compartir con vosotros esta canción y seguimos con este tema tan interesante y tan necesario que es comprender y recibir en el corazón, como es la figura que hoy estamos tocando, el velo del templo. Adelante. Mi Señor fue llevado a un lugar llamado Gólgota para su vida dar. Allí sus brazos se extendió, mas su boca no abrió. Lo hizo por mí, por amor. Las profecías se tenían que cumplir. El Hijo de Dios en la cruz iba a morir. Pero el día que mi Cristo murió, el sol se oscureció, el velo, el templo se rasgó, camino nuevo y vivo nos abrió. Cuando mi Cristo resucitó, a la muerte, a las tinieblas, Él venció. Coronado junto al Padre se sentó. Hoy vive y reina, gloria a Dios. Las profecías se tenían que cumplir. El Hijo de Dios en la cruz iba a morir. Pero el día que mi Cristo murió, el sol se oscureció, el velo, el templo se rasgó,
vive y reina. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Cristo reina, gloria a Dios, gloria a Dios. Vive y reina, gloria a Dios. Pues volvemos un poco desde que ha terminado la canción, Esbeto, a volver Sí. a explicarnos lo que nos hablabas de Hebreos, lo que comentábamos del capítulo 10, de que está abierto ese camino nuevo y vivo que fue abierto a través del velo, esto es de su carne. Estábamos Sí. ahí y bueno, pues de ahí tenemos que comenzar, perdonar. Y Vale, adelante, no hay Esbeto. problema. Venga, No adelante. hay ningún problema. Que todo lo que repitamos de la Biblia es bien, está bien para mí primero y para todos los que nos hemos escuchado, ¿no? No, lo que estaba diciendo es que ese mismo momento de que el Señor murió, cuando su carne fue magullada, cuando él entregó su espíritu, que bien decíamos que Él no murió por la propia consecuencia de la crucifixión, esa asfixia
porque quiero relatarlo de esta manera, que cuando el cuerpo, cuando las manos y los pies ya no aguantaban el peso del cuerpo, de estar allí tanto tiempo, normalmente los cuerpos se iban echando hacia adelante y la misma costilla, la misma parte delante de lo que son los pulmones, asfixiaban al crucificado. El Señor no llegó a morir por esta manera, Él entregó su espíritu y también se cumplió esa parte del Cordero que no tendría que ser asfixiado, sino que con la sangre derramada, ¿no? Vemos todas estas cosas que fueron cumpliendo, pero vamos a seguir en el contexto de este versículo 19 y 20 del Hebreo 10, donde su carne aquí la compara con el velo. Vemos cómo el velo fue rasgado, también decía, desde arriba hacia abajo, excluyendo cualquier intervención humana, y también, vuelvo a decir, me imagino la cara y la expresión de aquellas personas que en ese mismo momento, en esas horas de la tarde que Jesús murió, que estarían en el templo cuando vieron el velo rasgarse y vieron en el interior del lugar santísimo. Y lo que quiero decir también es que una vez que el Señor murió, el lugar santo ya no existe. No hay esfuerzos, no hay recordatorio de pecado, no hay esas cosas, según nos enseña la Biblia en Hebreos 9, son solamente un símbolo. Si alguien sigue haciendo de esta manera, si alguien sigue viviendo de esta manera, esforzándose, ofrendas diarias de ese tipo, es porque todavía no ha tenido acceso al lugar santísimo, donde bien nos dice en Hebreos 4, también me gustaría leer el capítulo 14, donde el Señor traspasó los cielos, entró por nosotros en el lugar santísimo original, si se puede llamar de esta manera, ese lugar santísimo, el cual Dios mismo le dio el modelo de seguir para construir el tabernáculo, después el lugar santo y el lugar santísimo a Moisés, ¿no? Y aquí vemos cómo el Señor ganó esa eterna redención, como bien decíamos. Y también me gustaría leer un versículo que tiene que ver, y con eso, a ver si lo encuentro. Sí, en el 6:19 del mismo Hebreos, y habla, la cual, hablando de la esperanza, me gusta mucho este versículo, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y vemos que nuestra esperanza en el Señor, esa esperanza viva, esa esperanza que el versículo 18 nos dice que está puesta por delante de nosotros, a la cual hemos ido a asirnos, a agarrarnos de ella, esa esperanza de la resurrección, esa esperanza de gloria que tenemos, esa esperanza de vivir con el Señor eternamente, que hoy tenemos por fe, es lo que nos mantiene firme, que dice que esta esperanza la describe el autor de Hebreos como un ancla, la que penetra hasta dentro del velo, sabiendo lo que puede sujetar un ancla a un barco grande en el suelo, en el fondo del mar. Y aquí vemos que es tan segura ese anclaje de esa alma dentro del lugar santísimo, de la presencia del Señor, que es la que nos va a mantener hasta el final, hasta que nosotros lleguemos a la presencia del Señor, la presencia donde no necesitaremos fe, donde vamos a estar allí con Él, viéndolo con nuestros propios ojos. Bueno, pues entonces yo, por concluir, simplemente, si precisamente este velo, ¿verdad?, nos hablaba de separación, el velo rasgado nos habla de una entrada libre, ¿verdad?, de una entrada amplia a la presencia del Señor, y precisamente fue por el sacrificio perfecto en la cruz de Cristo. Dios Dios rasgó el velo, fue Él el que lo rasgó, y me gusta esta palabra rasgar, ¿verdad?, porque rasgar no tiene que ver con cortar. A mí siempre, yo veo rasgar, ¿verdad?, y es cuando, no sé, un momento de estos de la Biblia, cuando dice, y rasgaron sus vestiduras, ¿no?, y como que coge sus vestiduras con las dos manos y las rasgan, ¿verdad? Pues así hizo el Padre, ¿verdad? Cogió el velo y lo rasgó de arriba abajo, ¿verdad? Entonces la vía a su presencia estaba abierta de par en par, ¿verdad?, para todo aquel que pone su confianza en Cristo Jesús. Así que a día de hoy, si algo tenemos los cristianos, es libertad para acercarnos al trono de la gracia, donde está la presencia del Señor, para que hoy tú y yo podamos tener comunión con nuestro Dios, ¿verdad? Por eso la Biblia hoy nos anima a cada uno de nosotros a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, donde vamos a alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué bueno, ¿verdad?, que en Cristo Jesús
hoy tú y yo podemos presentarnos delante del Padre. No por nuestros méritos, otra vez, aquí quitamos méritos humanos por completo, es por lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Si algo estamos hablando, perdón, ha sido de la obra perfecta de Cristo Jesús, por la cual hoy tú y yo tenemos entrada a la presencia de Dios. Así que simplemente aquí me gustaría dejarlo. Y aunque sí que es cierto, ¿verdad?, que hay un velo que todavía tiene que ser, perdona por esto, es que me ha venido ahora, hay un velo que todavía tiene que ser quitado, ¿verdad? Y es el velo de los judíos, que precisamente ellos todavía siguen velados, dice la palabra del Señor, en todas estas tradiciones, muertos en sus delitos y pecados. Pero bueno, también llegará un tiempo, ¿verdad? Y confiamos que según el reloj de Dios, ¿verdad?, llegará también un momento en el que ese velo también les sea quitado y puedan mirar a aquel que fue crucificado por cada uno de nosotros y también puedan ser salvos. Así que yo por mi parte, Rodolfo, simplemente me gustaría dejarlo aquí, pero animando a nuestros oyentes o espectadores a que ese velo ya ha sido rasgado por el Padre y en Cristo Jesús tenemos entrada a su presencia. Bueno, pues nos quedamos con esta enseñanza y hay una pregunta, ¿verdad? ¿Cuántas personas hay que todavía no han cruzado ese velo? ¿Verdad? Que todavía no han entrado por la puerta, y eso es una pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿verdad? Que todavía no han tenido ni tienen esa verdadera relación e intimidad con el Padre por haber aceptado a Cristo, aquel que consumó la obra y traspasó los cielos. Qué palabra, como tú bien decías, Esbeto, tan bonita, ¿verdad? Traspasó los mismísimos cielos, se sentó a la diestra del trono de Dios y ahora está intercediendo por nosotros, y por medio de la fe en su sangre podemos entrar a ese lugar santísimo. Ya no hay velo de separación, ¿verdad? Los judíos dicen que era de un espesor de unos 4 centímetros el velo, para que no se pudiese ver desde el lugar santo lo que había en el lugar santísimo. Bueno, pues en el lugar santísimo veremos, si Dios lo permite, el próximo programa qué es lo que había, y nos habla del Arca del Pacto. Damos unas primicias en cuanto a lo que vamos a poder disfrutar siempre, si Dios quiere, el próximo miércoles en Figuras Bíblicas, y llegamos al final con el deseo de que más personas puedan cruzar el velo, ¿verdad? Puedan creer de que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, como bien hemos estado escuchando, para que podamos tener entrada, ya no haya separación entre Dios y los hombres. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente que Jesucristo, hombre. Así que llegamos al final de este programa, y daros las gracias a toda la audiencia que ha estado con nosotros, también a Rafa por avisarnos en cuanto al silencio que ha habido en ese momento, que no teníamos contado, y bueno, a todos los que habéis estado ahí con nosotros a través de nuestra página web y de nuestros canales de YouTube y de Facebook, y a vosotros, como no, daros también la gracia por vuestra gentileza de estar ahí con nosotros, y terminamos orando, ¿verdad?, dándole gracias a Dios por haber roto ese velo, porque como tú bien decías, Esbeto, no fue mano humana, ¿verdad?, quien lo rompió, fue de arriba abajo. Adelante, como Dios os guíe. Señor, gracias. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por haber obrado en nuestras vidas, Señor. Por habernos llevado hasta lo más profundo, Señor, del tabernáculo, Señor, hasta tu presencia misma, por medio de Cristo Jesús, Señor. Gracias por habernos abierto el camino, Señor, y hoy tener libertad en tu presencia, Señor. Señor, gracias porque tú has sido tan bueno para con nosotros, Señor. Ayúdanos a no andar en ligereza, Señor, en tu presencia, Señor. A no pensar que todo vale y que cualquier cosa está bien, Señor. Ayúdanos a venir a ofrecer el fuego que viene del cielo, Señor. Señor, ayúdanos a venir a tu presencia, Señor, con un corazón humillado, Señor. Señor, que seas tú el que en tu presencia quebrante nuestras vidas, Señor. Señor, queremos entrar a tu presencia, Señor, para salir diferentes, Señor. Para experimentar un cambio, Señor, para que tú transformes nuestras vidas, Señor. Necesitamos poder y lo encontramos en tu presencia, Señor. Señor, gracias porque tú has sido tan bueno para con nosotros, Señor. No sabemos cómo, Señor, pero hoy como pecadores redimidos, Señor, como hombres y mujeres arrepentidos, Señor, podemos acercarnos por medio de Cristo al Padre, Señor. Señor, gracias por Cristo, gracias por su obra, por su sacrificio perfecto, y gracias por su resurrección, Señor, por haber vencido a la muerte y haber traído esperanza en nuestras vidas, Señor, y porque hoy somos justificados delante de ti por medio de él, Señor. Señor, gracias por haber traído fe a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a andar en luz, Señor. Ayúdanos a creer a tu palabra, Señor.
Ayúdanos, Señor, a esforzarnos, Señor, en lo que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Sí, Dios. Señor, gracias por tanto, Señor, y ayúdanos a pasar tiempo en tu presencia, Señor, a invertir nuestras vidas delante de ti, Señor, Sí, y someter nuestra voluntad a tu palabra, Señor. Así es. Señor, gracias por ser tan bueno, por haber tenido tanta gracia en nuestras vidas, Señor. Señor, hay tanta misericordia en tu presencia, Oh, Señor. Dios, gracias, Señor. Señor, gracias. Gracias por Cristo, Señor. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, hay tanta misericordia en tu presencia, pues ahí podremos entrar el próximo miércoles, si Dios nos permite, ¿verdad? Al Así. asiento de misericordia que vamos a poder disfrutar con el arca del pacto. Muchas gracias, un fuerte abrazo, que Dios os bendiga mucho, familia. Un fuerte abrazo, familia. Que Dios os bendiga también ahí. Llegamos al final de este programa Figuras Bíblicas con la figura de hoy, el velo. Estamos ya llegando al final del tabernáculo donde entraremos, si Dios nos permite, ¿verdad? En el lugar santísimo en cuanto a lo que es la enseñanza. Ya podemos entrar, como bien hemos escuchado hoy, por ese camino nuevo y vivo que Cristo abrió a través del velo. Esto es de su carne, ¿verdad? Tenemos relación, ya no hay separación entre Dios y los hombres porque tenemos a un único mediador, que es el Hijo de Dios, Jesucristo, hombre. Así que si no lo has aceptado todavía, no lo has recibido en tu corazón como tu Señor y Salvador, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el año favorable del Señor para tu vida. Hoy puedes disfrutar de la presencia de Dios en tu corazón, recibiéndole como tu Señor y tu Salvador. Se despide un servidor, Rodolfo Vilche, Dani Vidal, ahí los mando. Recordaros que nos vamos del directo, la programación continúa a las 24 horas del día en nuestra página web www.fmradioluz.com y mañana, Dios mediante, estaremos en Luz en la Mañana con himnos cristianos y con Paco Sánchez, pastor de la Iglesia Bíblica Rito La Esperanza en Zaragoza, en directo al corazón, así que no te lo pierdas, si Dios te lo permite. Un fuerte abrazo, que Dios os bendiga y recuerda, lo mejor aún está por venir. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador, último sacrificio. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia